Sí. Muy bien, bienvenidos a la quinta sesión que tenemos, que estamos dando antes de nuestro próximo bootcamp aquí en la academia for Everyone. Veo que hemos tenido muy buenas respuestas. Buenas noches con todos, chicos. Muy buenas respuestas de parte de ustedes, sobre todo de muchas personas que recién se están integrando a la comunidad y de hecho les está encantando los temas que estamos viendo, están dándose cuenta de que existe realmente información de bastante valor que nosotros estamos compartiendo. Y de hecho esto es una pizquita muy chiquita de lo que nosotros vamos a desarrollar y desarrollamos siempre en los bootcamps, en las mentorías, en todos los servicios que tenemos. Y siempre en el tiempo vamos adquiriendo mucho más conocimientos que vamos implementando dentro de. Entonces, nada, quiero por ahí que me comenten por el chat qué les está pareciendo hasta el momento todas estas clases. ¿Realmente creen que les está sirviendo la información? ¿Creen que es una información de valor que les permite o les permitiría también poder ver el mercado de una manera que tiene sentido, que es un poquito diferente de lo que se encuentra allá afuera, ¿no? César, damos información, puedes hablarme por interno, por el WhatsApp o por el Telegram, en caso estés en el Telegram o por el WhatsApp. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? De hecho, eh, les comento, y esto he conversado bastante, he conversado con bastantes de ustedes por teléfono, con muchos de los que están recién ingresando en la comunidad, he podido conversar por teléfono, entender en qué nivel están, muchos están comenzando recién, otros están en el camino, y este es un camino que no es fácil, chicos, ¿ok? No es fácil en cuanto a la curva de aprendizaje que ustedes van a obtener. No es como que de la noche a la mañana van a poder ser unos traders rentables, súper efectivos y van a tener una tasa de ratio de ganancias muy altas, y etcétera, etcétera. Todo esto es un proceso, pero todo empieza con una buena formación. Todo empieza con la información correcta. Cuando nosotros iniciamos en esto, y me refiero a Josué, Steven y muchísimas personas que inician en esto y somos el mercado retail que ya les hemos explicado, empezamos con información que no nos sirve realmente para poder entender el real funcionamiento del mercado, del comportamiento del mercado, cómo es que realmente se mueve, ¿no? Y de hecho ustedes han estado viendo a lo largo de estas sesiones y van a continuar viendo esta semana algunos puntos específicos teóricos que les van a ayudar a entender y a darse cuenta que esta es una metodología como tantas, pero que esta tiene y guarda muchísimo más sentido y además que es mucho más, eh, vamos a decirlo simple, para el momento de analizar sin tanto garabato, sin tanta cosa, sin tantas líneas, sin tantos indicadores que te ensucian el espacio en donde tú estás tratando de hacer las cosas y de hacer tus análisis, y que guarda mucho sentido en cuanto, hoy sí, el mercado se mueve en base a liquidez, el mercado está manipulado, el mercado se mueve en base a fractalidad, tenemos que reconocer las estructuras, cosa que vamos a ver el día de hoy. eh, ¿Cuáles son los puntos claves de liquidez que tenemos que tomar en cuenta? Eso también lo vamos a ver seguramente en otras clases. Las temporalidades, cómo ver el mercado, cómo realmente abordar un gráfico desde una temporalidad mayor para entender hacia dónde se está dirigiendo el precio, dónde estuvo, dónde está y dónde podría estar. Hay que recordar que todo esto es un tema de probabilidades, ¿ok? Pero cuando uno va empezando y va adquiriendo los conocimientos técnicos, vas generando ciertas confluencias que te permitan poder hacer de esto algo bastante bueno. Cuando tú tomas una entrada, no la tomas solamente porque llega a un punto que podríamos considerar un punto de interés, ¿ok? Esperas ciertas confirmaciones o confluencias que parten desde saber en dónde estás parado. Y para saber en dónde estás parado, necesitas saber en qué estructura te encuentras. Para saber en dónde estás parado, necesitas saber y entender desde la temporalidad mayor cuál es la dirección que está llevando el precio. ¿Ok?
Y no solamente eso, sino que principalmente entender que todo se mueve primero a través del tiempo y el precio. Y el tiempo es importante porque hay momentos en donde tus configuraciones, tus setups, van a cumplirse de manera con más probabilidad porque hay horarios operativos específicos. Y dentro de estos horarios operativos específicos existen momentos o tiempos, intervalos de tiempo, en donde, y esto no lo encuentras muy fácil ahí afuera, en donde ciertas estrategias o modelos se cumplen de una manera más probable. ¿Ok? Entonces, todo esto, de hecho, es solo una pizca de lo que ustedes van a comenzar a ver y entender en el bootcamp. Muchos de los chicos que ya han llevado un bootcamp con nosotros, que están llevando una mentoría, ya lo entienden, seguramente también van a estar en estas clases para poder hacer algún tipo de repaso, entienden y ven que estos conceptos realmente es la base de lo que ustedes van a poder lograr entender en un futuro cercano. Pero como les decía, esto es un proceso, pero ustedes tienen en este momento una ventaja a lo que nosotros tuvimos cuando empezamos. Tienen la información correcta para empezar. Cuando uno tiene la información correcta, tiene las ganas, la mentalidad, que es un proceso también de crecimiento, de hecho consiguen mejores los resultados en menos tiempo. No van a tener la curva de aprendizaje que tuvimos nosotros de años, pero eh, seguramente sí van a tomarles un tiempo porque esta formación es integral. ¿Ok? No solamente es tener una metodología, saber las cosas técnicas, las cosas fundamentales, el ir a un demo, el después estar con dinero real o pasar una prueba de fondeo. Entonces, todo eso te va construyendo la mentalidad. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Todo eso te va construyendo la mentalidad y al fin y al cabo, eh, siempre estamos en constante aprendizaje. Y esto es algo que ustedes tienen que entender. Nunca se deja de aprender en esta profesión, pero cuando tú desarrollas la habilidad de poder entender primero cómo funcionan los mercados y la habilidad de poder gestionar tus cuentas de manera que las pérdidas no te permitan a ti poder sufrir porque estás perdiendo, y esto es gestión del riesgo, que hablamos los lunes a cargo de Steven con el tema de mentalidad, y que las ganancias que tú tengas las sepas cuidar, vas a ver que esto va a ser una profesión por la cual tú vas a querer levantarte todos los días temprano para poder hacer tu rutina preoperativa y tranquilamente estar feliz viendo los gráficos, evaluando las cosas, este, cumpliendo con tu setup, cumpliendo con tu plan, etcétera, etcétera. Y es algo que realmente lo vas a poder hacer toda la vida. Si quieres dedicarte el 100%, si quieres dedicarte no tanto, pero tienes un trabajo, tienes una empresa, tienes tú mismo eres dueño de algún negocio, pero a la par quieres ir eh, construyendo cierto capital, lo vas a poder hacer aquí. Y hay muchas formas, ¿no? Como ahora en el podcast que les hemos lanzado el día de hoy, hablamos de las pruebas de fondeo, que son una alternativa muy buena que en nuestro tiempo, cuando empezamos, hace muchos años, no existían. Y qué pasa? Que cuando uno empieza se emociona y cree que se puede comer el mercado y el mundo y comienza a invertir su propio capital y al final esto te lleva, porque la probabilidad más grande, chicos, de que tú pierdas ese dinero cuando recién empiezas es muy alta, ¿ok? Es muy, muy, muy alta, ¿ok? Y créanme, es parte del aprendizaje, es parte del proceso, pero también pueden, siempre les recomendamos, inviertan primero en su educación. Inviertan primero en aprender, en entender, en tener una metodología, en solamente centrarse en una, en tener tu estrategia, tu modelo, ponerlo a prueba, tener máximo al principio dos pares, conocerlos, enamorarse de esos pares y entender el funcionamiento de esos pares para determinados momentos del día, de hora, del mes, de determinadas noticias, qué es lo que suele pasar
y van a ver que van a comenzar a tener resultados. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de estructura. Y como bien ustedes saben, existen algunos tipos de estructura, ¿no? ¿Quién me puede decir qué tipos de estructura conocen? ¿Qué tipo de estructura en el mercado pueden ver que conocen, o entienden, o ven, o saben? A ver, vamos a hacer esto de manera de bastante participación, ¿vale? A ver, ¿qué estructuras hay, chicos? ¿Quién sabe qué estructuras existen? A ver, Manuel, ahí, estructura alcista, bajista. Muy bien, alcista, bajista y consolidación, EP. Rango lateral. A ver, ¿quién da más? Joselo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por ahí, alcista, bajista, consolidación o rango, dice Luis. Muy bien, muy bien. Existen básicamente tres tipos de estructura, ¿no? La alcista, la bajista y la consolidación. ¿Se acuerdan de la clase de las fases de entrega del precio? También había un tema de consolidación, una reversión y estas cosas. Muy bien. En la estructura hay tres clases de estructura, ¿no? Y una de las cosas que tienen que tomar en cuenta, chicos, es que el mercado, en su mayoría, siempre, y sobre todo cuando no está en un horario operativo específico, se encuentra en consolidación, ¿ok? Se encuentra en consolidación. Y luego de una consolidación viene un movimiento que puede ser muy fuerte luego de la toma de liquidez, ¿vale? Pero vamos a hablar hoy día de las estructuras, tanto alcista, bajista. Bueno, la consolidación es una, es consolidación. No es recomendable, aquí una recomendación, operar en consolidaciones. ¿Por qué? Porque vas a estar atrapado dentro del precio, del rango del precio. Entonces, si tú vas a operar dentro de una consolidación, tienes que tomar en cuenta que dependiendo del activo, lo más probable es que salgas muy rápido para que no estés atrapado en el precio entre subas y bajas, ¿no? Y que si vas en una compra y todavía no sale la consolidación, no puedes esperanzarte en que eso va a pasar, a pesar de que la dirección de la estructura que tú estás viendo sea alcista, probablemente vaya a tomar liquidez de esa consolidación antes de salir, ¿ok? Y es ahí donde vienen las ligeras trampas dentro de la consolidación. ¿Y qué es específicamente una consolidación? Es un espacio de tiempo en el precio en donde están comprando y vendiendo, y todavía el mercado, ese activo, no se decide hacia dónde va a ir. Pero tú puedes tener una idea hacia dónde va a ir, ¿ok? ¿Se acuerdan de la fase de la entrega del precio? Pero una cosa es agarrar el precio en una zona premium, que es una zona interesante para vender, y otra cosa es agarrarlo en la consolidación, esperando continuar la caída, sin antes estar en un horario operativo ideal y sin antes ver cómo sale de esa consolidación. Entonces, lo que sí se recomienda es que primero, si ustedes ven que el precio está en una consolidación, esperen a que rompa la consolidación para que te deje una configuración que te permita a ti poder tener mayor confluencia de que el precio va a continuar su bajando o va a continuar subiendo. ¿Ok? ¿Qué horarios específicos suelen consolidar mucho? Por ejemplo, el horario operativo de asiático. ¿Ok? Nosotros usamos el horario asiático para ciertos modelos, no lo operamos, pero hay gente que sí. Y gente que opera el horario asiático entiende que si tú operas el horario asiático y, por ejemplo, quieres operar, no sé, la libra yen, que tal vez pueda mover un poquito más, pero, por ejemplo, ¿no? Te metes a una operación en el euro dólar que no tiene mucho que ver con el tema del rango asiático, probablemente solo te vayas por 15 o 20 pips si tienes un buen día dentro de la configuración de Asia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Asia suele ser un horario operativo de consolidación, ¿vale? Y ahora vamos a lo que, a lo que realmente trata esta clase, ¿ok? Vamos a verlo primero aquí gráficamente, o sea, vamos a verlo aquí y luego lo vamos a ver en los gráficos para poder tener
en práctica lo que vamos a ver. Esto es un tema bastante simple, bastante sencillo en cuanto a introducción de lo que significa. Ustedes ayer han visto fractalidad y hoy día vamos a reforzar ciertos aspectos de la fractalidad. Entendieron cuál es el concepto de lo fractal. Todo lo que se ve en macro se ve en micro. Esto no solamente sucede en los mercados financieros, sino que en todo en la vida y los ciclos se repiten, ¿ok? Entonces, lo que tú ves en macro, en temporalidades macros, lo vas a poder ver en temporalidades micro, pero aquí viene el tema, mm, exactamente, con el JPG se genera. Así es. Aquí viene el tema de ya la práctica de afinar el ojo. ¿Qué pasa? Y esto conversaba también con algunos compañeros de ustedes que recién están entrando a la comunidad, cuando converso por teléfono con ellos, para entenderlos un poquito más. Me dicen, yo cuando estoy en una temporalidad mayor veo muy simple las cosas, la veo mejor, pero ya cuando comienzo a bajar la temporalidad, ya todo se vuelve un poco más confuso. Y esto es normal al principio, porque ya ves muchísimas cantidades de velas, ya estás viendo y comienzas a aprender conceptos como por ejemplo el order block, los FBGs, ¿no? Los liquidity voids, y todas esas cositas las vas a comenzar y te van a comenzar a confundir. Pero cuando tú practicas y cuando tú empiezas a entrenar tu ojo o los ojos para poder ver esas estructuras en pequeño de una manera más simple, todo te va a guardar sentido. Así que no se preocupen, todo es parte de, ¿ok? Pero vamos a lo que ustedes ya conocen también. Si bien es cierto, esto es un concepto súper básico, hay puntos a considerar y que ahora lo van a ver. Por ejemplo, ¿no? Nos encontramos en una estructura alcista, pero cómo sé yo que ya nos encontramos en un cambio de estructura? ¿Cómo puedo tener mayor grado de probabilidad de que una estructura alcista ya me comienza a dar pistas de que la probabilidad más alta es que vaya a dejarme una estructura bajista a lo largo de la semana, a lo largo del día, etcétera, etcétera? ¿Mm? Esto lo vamos a ver a continuación. Pero primero vamos a tener que entender e identificar ¿cuáles son los puntos estructurales dentro de una estructura? Ayer vimos fractalidad, ¿ok? Y hoy vamos a reforzar el tema de la fractalidad dentro de la estructura, porque dentro de la estructura están los fractales, porque el precio se mueve en fractal, ¿ok? Todo lo que ustedes ven en los gráficos, y lo vamos a ver ahora, se mueve en base a fractalidad, ¿no? Entonces yo tengo un mínimo que me da un máximo, este máximo me genera un nuevo mínimo, este mínimo me genera un nuevo máximo, y así, una vez más, me genera un nuevo mínimo y este mínimo me genera un nuevo máximo. Acá, ¿qué es lo que nosotros podemos entender? Que tenemos una estructura alcista, ¿cierto? Pero ¿por qué es una estructura alcista? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué esto es una estructura alcista? Es súper sencillo, y súper evidente, pero es bueno siempre tenerlo en cuenta y chequen. ¿Por qué esto es considerado una estructura alcista? Todos podemos decir porque está subiendo, pero ¿por qué está subiendo? O sea, ¿qué es lo que aquí te dice está subiendo? Porque, a ver, vamos a ver. Los fractales son cada vez más altos, dice Lorenzo, porque rompe el máximo anterior, dice Luis. Mínimos y máximos ascendentes, cada vez se me hace máximos más altos y menos más altos. Exactamente, todos tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque de los mínimos son más altos y los máximos son más altos. ¿Ok? Ahora, cuando ustedes vayan a ver, por ejemplo, temas o puntos específicos como los order blocks o como los FBGs, seguramente en otras clases o ya en el bootcamp, van a tener que identificar cuáles son los puntos estructurales de donde parte para que tú puedas hacer tu análisis, ¿ok? Y eso lo vamos a ver también, así que no te preocupes. Entonces es básicamente esto, ¿no?
los puntos, me comienza a tomar los máximos y los mínimos suelen ser, esto lo vamos a poner un poquito más arriba, y los mínimos suelen ser más altos, pero no necesariamente tienen que ser tan altos. El mercado puede ir así o puede ir así, tranquilamente. Es más, hasta puede ir así, con mecha, ¿se entiende? Hasta puede ir con mecha, pero sigue siendo, el cuerpo sigue estando por encima del mínimo anterior y esto todavía te va dando pistas de que sigues en una estructura alcista. ¿Ok? Y básicamente, ¿qué es lo que sucede? Al revés. ¿Cómo era esto? Shift I, creo. No, espérate. Control I, Alt I. Ajá, ahí está. Y al revés es básicamente lo mismo, ¿no? Los mínimos más bajos va tomando mínimos y los altos son más bajos, ¿cierto? Y ya. Entonces, eh, ¿qué es lo que debemos identificar aquí? Vale, pero voy a cambiarlo un toque con Alt I. ¿Qué vendría a ser todo este movimiento? Todo este primer movimiento, ¿qué vendría a ser? ¿Quién me puede decir qué vendría a ser todo este primer movimiento? Acá vamos a aprender o reforzar lo que vimos ayer. Vamos a dar una pista acá. Impulso, dice Gastón. A ver, ¿quién da más? Displacement, dice Jordan. Muy bien. ¿Quién más? Mira, ya les dejé la pistaza. Ya les dejé una super pista. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ayer de tema de fractalidad con Josué? Y que el precio se mueve en base a fractales. Este desplazamiento de un mínimo hacia un máximo que te genera un mínimo más alto que el mínimo anterior, ya puede ser considerado como un fractal alcista. ¿Se entiende? Esto es un fractal alcista. Y este retroceso del precio no es un fractal bajista, es un fractal alcista en formación. Y esto, exactamente, Jordan, y esto es nomenclatura que ustedes van a ir aprendiendo sobre el IPDA, ¿ok? No es como que impulso, retroceso, no. El precio se mueve en base a fractalidad y la fractal puede ser alcista, puede ser bajista y puede ser alcista en formación y bajista en formación. ¿Y por qué esto es un fractal alcista en formación si está cayendo? Es un fractal alcista en formación porque de este fractal alcista en formación, mi punto estructural me saca un nuevo máximo. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Qué vendría a ser un nuevo fractal alcista? ¿Se entiende? A ver, los leo por el chat para ver si se entiende. Perfecto, Rao. Muy bien, Víctor. ¿Se entiende, EP? Perfecto. Entonces, dentro de la estructura nosotros tenemos fractales. Los fractales pueden ser alcistas, los retrocesos, si es que sigue respetando los mínimos anteriores y te da un impulso, ¿no? hacia un nuevo, hacia un nuevo máximo, se sigue considerando un fractal alcista en formación y el siguiente es un fractal alcista y el retroceso de esto va a ser un fractal alcista en formación por más que esté retrocediendo. Y acá viene algo interesante. Cuando nosotros vemos el mercado en una temporalidad mayor, ya sea de un mes, de semana o diario, vamos a ponerlo en semana y mes,
Tú puedes ver la estructura alcista, ¿ok? Pero con un desplazamiento bajista muy fuerte. Pero dentro de toda esa estructura macro, ese desplazamiento bajista termina siendo un fractal alcista en formación, ¿ok? Y eso lo vamos a ver dentro de los gráficos en unos momentos. Entonces, tú puedes creer que el precio dentro de ese rango de precio ya se encuentra hacia abajo, hacia la baja, pero no necesariamente es así, porque tan solo puede ser un retroceso que esté formando el fractal alcista en formación. Y esto lo vamos a ver gráficamente para que ustedes lo puedan entender de una manera más fácil, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al gráfico y vamos a verlo en temporalidad mayor. Vamos a verlo en temporalidad mayor para que se entienda. Y también vamos a comenzar a ver aquí el tema de cómo ya puedo tener yo o puedo darme cuenta de acerca de un cambio de estructura. Eh, de ese retroceso esperamos un nuevo desplazamiento, sí, y ese nuevo desplazamiento es considerado un fractal alcista en caso esté en una dirección alcista, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí. Este gráfico lo tengo en diario. Está interesante para poder entender un poquito esto, ¿vale? Pero lo voy a poner en pantalla completa. Muy bien. Vamos a centrarnos en este espacio, en este rango de tiempo y precio, ¿vale? Entonces, ustedes conmigo, espérense, ¿dónde está mi? Ok. Ustedes conmigo, vamos, ustedes y yo, vamos a comenzar a ver qué es lo que en esta estructura nosotros podemos darnos cuenta, ¿ok? Miren, luego de la toma de liquidez de estos mínimos, el precio me hace un mínimo que me deja, vamos a tomarlo lo más fácil posible, un nuevo máximo, ¿cierto? Un mínimo que me deja un nuevo máximo. De este máximo me deja un mínimo. De este mínimo me deja un máximo. En este punto del precio, chicos, en este punto del precio, ¿qué es lo que yo podría ya comenzar a entender que podría pasar con el precio a este nivel? ¿Qué es lo que podría entender? ¿Quién me dice? No, olvídate de comprar o de vender. Vamos a hablar porque solamente porque la estructura es así, yo no voy a comprar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que podríamos, qué es lo que podríamos, cambiar el sistema? Hay una probabilidad de que comience una estructura hacia el alza. ¿Por qué? Porque me empieza a eliminar este máximo, ¿cierto? Y estos mínimos comienzan a ser un poco más altos, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace luego? Pero yo lo que quiero principalmente que se den cuenta es esto. Acá ya llega este máximo, luego este máximo me hace un nuevo mínimo. Se dan cuenta cómo se sigue respetando los mínimos más altos y de este mínimo, punto estructural fuerte, me deja un nuevo máximo. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Fractal alcista, que ya podríamos, después de ver esto, considerar fractal alcista, ¿cierto? Porque hasta este punto, y esto quiero que lo vean bien, es cambio de estructura, ¿cierto? Hasta este punto, hasta este punto, aquí, en este máximo, yo todavía no podría considerar ese punto máximo como un fractal alcista. ¿Por qué? Porque todavía me encuentro dentro de la configuración bajista anterior. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y hasta este punto, lo que yo podría entender en base a estructura básica, ojo,
es que todavía yo no podría permitirme decirme que ya estoy en una estructura alcista, ¿cierto? Errado, no. No vamos a analizar pares ahorita porque estamos en teoría, ¿vale? Porque ahí es un punto estructural fuerte y no desde más abajo. Los puntos estructurales son los que, en realidad los puntos estructurales son los que te dejan del mínimo al máximo, ¿ok? Mínimo, máximo, mínimo, máximo, pero que te deja el mayor desplazamiento también, ¿vale? Porque acá vas a encontrar muchos puntos mínimos, pero cuando ustedes comiencen a afinar la vista, van a entender, por ejemplo, aquí, cuál es el punto estructural de todas estas mechas, de todas estas velas, pla, 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 pla. ¿Cuál va a ser el punto estructural de estas velas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco velas. ¿Cuál es el punto estructural? Lo que ustedes van a entender que el punto estructural va a ser el punto en donde parte el desplazamiento hacia un nuevo máximo. En este caso, ya que lo estamos viendo un poquito más de cerca, aquí. Se dan cuenta que de todos estos mínimos, el mínimo en donde desplaza a un nuevo máximo es este de aquí. Entonces, este es el punto estructural. ¿Y de qué les va a servir el punto estructural a futuro? Para poder entender cuando el precio vaya a, cuando ustedes vean el tema de order block, cuando ustedes vean el tema de FDG, son puntos importantes en el precio, son puntos importantes en el precio, no necesariamente IME, son puntos importantes en el precio en donde hay una reacción hacia un nuevo punto máximo o mínimo dependiendo de la estructura, ¿vale? Entonces, cuando el precio llega a este punto específico, yo no puedo considerar como un fractal alcista hasta ese momento. ¿Por qué? Porque ha, todavía me sigue respetando los máximos anteriores, ¿cierto? Pero ya cuando esto cambia, ya cuando la liquidez está viniendo a ser tomada, yo ya puedo considerar esto fractal alcista en formación, fractal alcista, fractal alcista en formación. Y esto es básicamente para que ustedes lo practiquen en el backtesting, ¿vale? El tema de estructura. Pero quiero ver con ustedes cuándo realmente hay un cambio de estructura, cuándo realmente pasa de este momento de ser una estructura alcista a una estructura bajista. Y esto lo vamos a ver ahorita en un toquecito, ¿ok? Entonces vengo, fractal alcista, fractal alcista, máximos a máximos, y aquí ya comienza a pasar algo interesante en el precio. Puedo ver siempre que es al costado una vela opuesta o punto estructural. No necesariamente, no necesariamente. No necesariamente aquí va a haber una vela opuesta. No, olvídate de eso. Esto también puede haber sido, esta vela también puede haber sido alcista. El punto estructural va a ser el punto de donde parte el desplazamiento alcista o bajista. ¿Me entiendes? Considerar este punto, por ejemplo, considerar este punto como punto estructural no tendría mucho sentido porque este mínimo te genera realmente este máximo, que te genera este mínimo, que te genera este máximo. ¿Se dan cuenta? Pero de dónde parte completamente el desplazamiento y de toma de liquidez de los máximos anteriores desde este punto y de lo más bajo podríamos tomar que este es el punto estructural. Ahora, el punto estructural les va a servir para otras cosas en el futuro, pero es necesario que lo entiendan, ¿vale? Ahí se puede decir que cambió la estructura. Todavía no, en macro, todavía yo no podría decir que se cambió la estructura, ¿no? Todavía no podría decir que se cambió la estructura, pero si nosotros bajamos de temporalidad y aquí yo comienzo a ver que, por ejemplo, comienza a tomarme máximos y a respetar los mínimos, podría encontrar configuraciones en temporalidad de menores hacia el alza, sí, ok, pero esto ya viéndolo en temporalidad menor, y como acá estamos muy atrás, va a ser un poquito complicado verlo. Entonces, si es que le bajamos la temporalidad. Pero lo que quiero ver con ustedes es que quede claro que primero el mercado se mueve en base a fractalidad, ¿ok?
Y de esa fractalidad nosotros vamos a identificar cuáles son los fractales, ya sean alcistas, pistas, y los retrocesos que suele ir a zona OTE, que son zonas óptimas de entrada, que pueden guardar relación con algún tipo de FBG, un order block que también van a aprender, que pueden guardar relación con puntos de interés para que ustedes puedan ejecutar algún tipo de entrada, eh, les va a servir para eso, para que encuentren el punto de desplazamiento hacia un nuevo máximo, si así la estructura te está dando, ¿no? Por ejemplo, sé que ahorita no muchos entienden que esto es un FBG y que guarda sentido y relación de que el precio haya venido a este FBG a reaccionar para dejarte un nuevo desplazamiento alcista, ¿ok? Y esto lo vamos a aprender también. El cambio de estructura se analiza en todas las temporalidades. En todas las temporalidades tú vas a ver, porque al final todo es fractalidad. Esto que vemos en macro lo vamos a ver en micro. Esto que estamos viendo en diario, ¿ok? También lo podemos ver en temporalidad de 15 minutos. Esto pueden ser velas de 15 minutos, estas pueden ser velas de 1 minuto y va a darte la misma figura. Pero ahora quiero ver con ustedes algo interesante en cuanto al cambio de estructura. Creo que por aquí podríamos verlo con más claridad, ¿no? Por aquí está bien, hay que seguir con este ejemplo. Hay que seguir con este ejemplo. Muy bien. Entonces, el precio llega a un punto máximo y de este máximo, quiero que vean que acá hay una casi que toma de liquidez. El punto máximo vendría a ser este de aquí, ¿cierto? Porque aquí, así sea con unos pips, ha tomado liquidez del máximo anterior. ¿Vale? Y seguramente atrás se encuentra un lugar o zona importante de liquidez que puede ser un FBG diario, que puede ser una zona de order block diaria, que el order block también es un concepto súper básico que de hecho vamos a ver seguramente el mañana o seguramente pasado mañana con los chicos, pero quiero que tomen en cuenta algo. Vengo de una estructura alcista, ¿cierto? Imaginémonos que nosotros estamos por acá y nosotros en diario venimos de una estructura alcista. ¿Cómo sé y cómo yo me puedo dar cuenta o entender? Depende, a veces rellena otras, ¿no? Y otras no entra al FG. Es que después ustedes van a ver, pero nunca las relleno por completo. Eso depende. Ustedes van a ver en las clases de FBG que los FBGs se pueden llenar en un 50%, los pueden tocar, pueden ir con mecha y nada más, y pueden salir de ahí. O sea, eso no se preocupen que después lo van a ver. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo sé que el precio va a continuar al alza en este punto? Si nosotros marcamos en este punto, ¿cómo yo sé que voy a continuar al alza o que ya la estructura me está cambiando? ¿Quién me puede decir qué es lo que nosotros debemos considerar para entender que la estructura puede cambiar? A ver, los leo. A ver, Jordan dice, ahí podría uno decir que cambia de tendencia, vamos a decirlo así, cuando rompe con cuerpo el último punto estructural que generó el último alto más alto. Mira, qué bien lo que estás diciendo. Ahí está, ahí viene el tema del punto estructural, que nos rompe el punto principal del último impulso que viene a ser el punto estructural. Excelente, muy bien. Ok, entonces, si esto hubiese continuado alcista, lo que probablemente tendría que haber pasado es que no vaya a tomar los mínimos, ¿vale? Que no vaya a tomar los mínimos. Vamos a centrarnos en esto de aquí. Este máximo, vamos a ponerlo así, me deja este mínimo. Y este mínimo ya termina dejándome este máximo y nada más, ¿vale? ¿Y qué es lo que tendría que haber pasado para que nosotros entender que podríamos seguir alcistas? Que el precio, por ejemplo, llegue por este lado, que es un lado importante de FBG, y que nosotros continuemos alcistas, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Respeta un máximo y no sobrepara y después acumula. Lo cual, a ver, espérate. Acumula y espera una fractalidad bajista. Y ese máximo ya no supera el máximo anterior, lo cual me indica que se agotó la fuerza alcista. Ya por ahí
Sí, podríamos decir que se va agotando la fuerza alcista, pero más que eso, yo solamente porque el precio llega acá y se agota, entre comillas, esa fuerza alcista, no voy a entrar a vender. ¿Cuándo voy a comenzar a entender de que yo ya me encuentro en una dirección bajista? Yo no voy a vender aquí solamente porque el precio no me rompe el máximo anterior, porque ¿saben qué es lo que podría pasar? Simplemente que el precio haga una manipulación, que deje un fractal alcista en formación hacia una zona de liquidez, en este caso un FBG, y de acá salga disparado y se come a todos los bajistas, cosa que pasa muy comúnmente, ¿ok? Y hay que tomar en cuenta eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Así es, Jordan. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para yo estar completamente, no seguro, pero con más alta probabilidad de que esto ya está bajando? Y quiero que entiendan que nosotros estamos viendo esto en una temporalidad mayor, pero así, tal cual como lo estamos viendo, lo vamos a ver en una temporalidad de 15 minutos, de media hora, de una hora, y esto les va a poder permitir a ustedes eh, tener confluencia para una entrada. ¿Por qué no entrar por qué entrar aquí? Si bien es cierto, este es el punto máximo, tú no quieres entrar aquí. Porque si tú entras aquí, en primer lugar, lo que tú vas a hacer es tratar de adivinar de que el precio no va a continuar subiendo. ¿Cuál sería tu stop loss? ¿Se dan cuenta? Uf, tendría que irme muchísimo más atrás. Y el stop loss finalmente tendría que ser por encima de este máximo, siendo muy alto. ¿Se dan cuenta? Siendo un stop loss muy alto y estás tratando de adivinar de que el precio va a bajar de ahí solamente porque se le acabó la gasolina. ¿Me entienden? ¿Va quedando claro hasta ahí, chicos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que esperar yo? Perfecto, Lorenzo, perfecto, Jordan. Exactamente, sería solo adivinar. Y nosotros aquí no adivinamos. Comenzamos a leer las pistas que te va dando el mercado para que tú puedas dar en base a bastantes confluencias, primero el tiempo, primero el precio, horario operativo, la estructura en que me encuentro, poder, y muchísimas más confluencias que nosotros vemos y que ustedes van a aprender, para poder entender, oye, sí, realmente aquí yo me monto, ¿vale? No solamente, claro, toma liquidez, ese es un punto. ¿Ha tomado liquidez? Ok, pero no porque toma liquidez, César, yo voy a vender. Porque como le explico, puede venir a tomar liquidez, puede hacer un retroceso tranquilamente como fractal alcista en formación, llegar a un FBG, una zona de liquidez, y partir a partir de ese punto hacia el alza y continuar su movimiento alcista. ¿Por qué no? Al final el mercado va a hacer lo que quiera y lo que tenga que hacer, ¿ok? Pero ¿qué es lo que a mí me va a dar más confianza? Vamos a ponerlo así. Recuerdan, punto estructural, ¿cierto? ¿Y qué venía a ser el punto estructural? El punto, en este caso, más bajo, que me genera el nuevo máximo. El punto que tengo que tomar en cuenta como mínimo para yo poder entender de que esa estructura está siendo validada o no, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Del máximo que me dejó, el precio viene, me deja este mínimo, y este mínimo me deja este máximo más pequeño, ¿no? De hecho, pueden ver este mínimo, este máximo, todo así, pero vamos a hacerlo más simplificado. El tema es que viene y rompe el mínimo de mi zona importante de punto estructural. Y eso, señores, eso no significa que ya voy a vender, ¿ok? Lo que significa es que ya me está dando pistas de que efectivamente la probabilidad mayor es que ya comience una estructura bajista, ¿ok? Y esto, ahorita aprendiendo nomenclaturas, este rompimiento, y quiero, y lo voy a mandar al futuro, porque es siempre que ustedes vean un punto de interés fuerte, mándenlo al futuro, porque en ese punto van a pasar cosas. Y ahorita lo vamos a ver.
¿ok? Cuando ya veo que este mínimo ha sido tomado, ¿ok? Yo no voy a empezar a vender acá, pues. ¿Qué es lo que pasa con el mercado retail, que no tiene el conocimiento de lo que nosotros estamos viendo, de toma de liquidez, de estructuras, etcétera, etcétera? Ven que el precio está bajando, uy, mira, tomó este mínimo, vamos a vender, ¿no? Es como que toma el mínimo, regresa y me voy, ¿cierto? Este es un concepto que en el mercado retail funciona mucho, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Pues esto no puede ser más erróneo. No porque el mercado no vaya a bajar, no porque no vaya a pasar, pero por supuesto sería demasiado apresurado porque no te ha dado más confluencias. ¿Y qué es lo que hace el mercado siempre? Si lo tomas como rado, exacto, lo toman como un piso que les deja un techo y al final esto pues los termina liquidando. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve en base a fractalidad. Solamente el mercado va a bajar 90 grados, así, cuando exista una noticia tan importante como, no sé, está 1%. Y algo impresionante pasó. Pero el mercado se mueve en base a estructura y fractalidad. ¿Y qué te dice? Que viene, toma liquidez y va naturalmente, exactamente, por ejemplo, el tema de la noticia de hoy, que dio prácticamente 90 grados hacia arriba en algunos pares. ¿Por qué? Porque es una noticia y las noticias son gatilleros de volatilidad. Y súper bueno, en verdad, por si estuviste montado en una compra en bastantes índices, o en los índices, o en algunos pares como la libra dólar. Entonces, ¿qué te dice la teoría? Luego de toma de liquidez, siempre va a existir un retroceso. Ese retroceso es el que tú tienes que esperar. No necesitaste entrar aquí, no necesitaste entrar aquí, no necesitaste entrar aquí. Podrías tranquilamente entrar aquí. Cuando ustedes vayan a entender qué significa esto, se van a dar cuenta que tiene sentido de que el precio llegue aquí. Cuando ustedes entiendan qué significa esto que estoy marcando aquí, van a entender que tiene sentido que el precio llegue aquí. Esto básicamente es un order block y esto es un FBG. Order block con FBG. Luego del rompimiento de la estructura, nomenclatura, esto se llama BOS, ¿ok? ¿Y qué es un BOS? ¿Cómo saber cuando una noticia genera impulso fuerte hacia arriba o hacia abajo? Eso tienes que verlo de manera fundamental y cruzarlo con lo técnico, Jordan. Pero ahorita vamos a hablar de estructura y fractalidad. Cuando hay un rompimiento del mínimo máximo en una estructura, te deja exactamente, Jordan. Break of structure. ¿Qué es exactamente eso, no? Es un rompimiento de estructura. Y esto es una pista, una huella institucional. No es para que tú gatilles. No es para que hoy ya rompió el mínimo, vamos a vender. De acá nos vamos hasta el infierno. Cosa que pasó, pero no necesariamente por eso vas a vender acá. Lo que tú vas a aprender, y estás aprendiendo en este punto, es que no te debes apresurar, porque el precio siempre te va a dejar una oportunidad de entrada. Y esto no es más que una de las tantas confluencias que tú debes tomar en cuenta para poder generar, eh, una mejor, una mejor ejecución. Juan Diego, por lo que veo, creo que son conceptos diferentes, FG y en balance, ¿verdad? ¿O es lo mismo? El FG al final termina siendo un imbalance. No se preocupen tanto por los conceptos ahorita porque los van a aprender, ¿ok? Entonces, cuando ustedes comprendan que esto, por ejemplo, es un order block, y para poder darles una pistita de lo que significa un order block súper rápido, un order block es, por ejemplo, en este caso, la última intención alcista antes de un movimiento bajista. ¿Se dan cuenta? Esta intención alcista antes de este movimiento bajista como tal, esto es un order block. No necesariamente es una vela, pueden ser dos velas, pueden ser tres velas, o sea, eso es independiente, pero sí tomar en cuenta la intención.
Y esto suele ser una zona, conjunto a un FBG, que el precio puede ir a tomar como toma de liquidez para hacer su desplazamiento. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, tú vienes y dices, muy bien, vamos a imaginar que esto es una estructura que estás viendo en 5 minutos, ¿ok? En 5 minutos. Tú vienes y dices, ah, no, acá ya se le acabó la gasolina, voy a vender. No, porque primero tienes que darte cuenta si hay un break of structure, ¿ok? Identificar antes puntos, porque antes tú puedes identificar, oh, acá hay un order block, oh, acá hay un FBG, acá arriba también hay un FBG, tranquilamente pudiera tomarlo con mecha. O acá ya me está llevando a una zona OT, ¿me entiendes? Una zona OT es una zona óptima de entrada o una zona que está por encima del 50% del desplazamiento. Eh, no lo puedes saber, pero hay ciertas cosas que tú vas a entender a lo largo de tu aprendizaje que te van a permitir poder entender cuáles son los FDGs más válidos o cuáles son los order blocks válidos, porque en realidad no todo es order block y no todo es FBG. Hay muchas cosas más que hay que entender en esta parte para poder tomar una decisión, pero ahorita estamos hablando de estructura como tal. Y entonces, ¿qué es lo que hace el precio luego de tomar el mínimo? Va a retroceder hacia un punto de liquidez. Y métanse eso en la cabeza, a un punto de liquidez, porque un order block es un punto de liquidez, un FBG es un punto de liquidez, llegar a una zona bote que dentro tenga un FBG o un order block es llegar a punto de liquidez. ¿Ok? Y el precio reacciona y te da un nuevo impulso bajista, pero todavía se mantiene dentro del order block, generándote ahora sí un nuevo impulso bajista tranquilo. ¿Ok? Y esto ya es otra confirmación. Otra confirmación. Pero Juan Diego, si yo hubiese entrado acá, mira todo lo que me estoy perdiendo. Tú no eres mejor o peor trader porque entras en el punto más alto para una venta o en el punto más bajo para una compra. ¿Ok, chicos? Ustedes van a ser mejor o peores traders si toman las decisiones en base o con base a confluencias que te den mayor probabilidad de éxito en tu trade. ¿Vale? El mercado se mueve por liquidez. Así exactamente, Miguel. Entonces, seguimos. De este mínimo nuevo que viene a romperme estos mínimos, yo ya tengo una doble confirmación de que lo que más probable es que vaya a continuar cayendo el precio, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Esperar a que vaya a tomar liquidez. ¿Se dan cuenta? Obviamente, lo que nosotros tenemos que entender es que si esto ya me está dando una estructura bajista, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a empezar a pasar con los máximos? ¿Se dan cuenta que van siendo respetados? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde podría marcarse el boss? No podría ser. Choc, nosotros no usamos Rado. Eso es otra cosa, no te podría decir porque eso creo que es Waiko y nosotros no usamos Waiko. Hay un nuevo boss, ¿cuál sería la última intención del Sister? Muy bien. ¿Qué es lo que, ok, qué es lo que, qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Que una vez que rompe ya todos los mínimos de la liquidez interna, que van a aprender también seguramente después, vamos a esperar un retroceso que nos lleve a una zona de interés importante, que puede ser este order block, que puede ser order block con este FBG, ¿se dan cuenta? Y que lo más probable es que el precio vaya a reaccionar o comenzar a reaccionar ahí, ¿vale? Pero quiero que tomen en cuenta esto. Siempre, o la mayor cantidad de veces, cuando ya la estructura te da dando confirmación de en cambio de estructura, los máximos van a ser respetados y los mínimos van a ser más bajos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde tú tomas la decisión de gatillar? ¿Dónde tomas la decisión de gatillar? ¿Dónde tomas la decisión de gatillar? Cuando hace el retroceso, o en este caso, el fractal bajista en formación. ¿Y hacia dónde va a ir ese fractal bajista en formación? Siempre vamos a esperar a que sea lo más profundo posible, a una zona de liquidez
de lo más profundo posible. ¿Y dónde está esta zona de liquidez de lo más profundo posible? Por aquí. Aquí hay un order block, acá hay un FBG, conceptos que van a ir aprendiendo y no se preocupen porque esto solamente es para que entiendan qué es lo importante en la toma de decisión cuando van a entrar al mercado en base a estructura, toma de liquidez, etcétera, etcétera, y fractalidad, pero hay muchos puntos más que tomar en cuenta. Así que no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Llega a una zona de liquidez, order block con FBG y el precio genera una reacción hacia un nuevo, ay, caramba, hacia un nuevo mínimo, ¿cierto? Y tú pudiste tranquilamente entrar ahí y dependiendo de la temporalidad, del tiempo, de donde te encuentres, aprovechar todo este movimiento. Tú no necesitas tener todo el desplazamiento de la semana, todo el desplazamiento diario, todo el desplazamiento del precio en un determinado momento. Según tu gestión, todo esto tranquilamente pudo haber sido tu trade del día, ¿se entiende? Pero tuviste una confirmación real que te permitió poder tener ciertas confluencias para poder vender en un mercado que venía alcista. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta hasta ahí, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Perfecto, Rado. Muy bien. Entonces, y es muy probable, ¿ok? Que el mercado, como lo habíamos dicho en clases anteriores, el mercado es eficiente, nunca te deja espacios vacíos, ¿se dan cuenta? Si nosotros tomamos en cuenta que nos encontramos aquí y estamos en una estructura bajista, vamos a ponerlo aquí, y estamos en una estructura bajista, lo más probable es que el mercado vaya a ser eficiente y vaya por la toma de liquidez anterior de donde partió toda la estructura. ¿Se dan cuenta? Que al final termina pasando. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Porque sí, esperar el rompimiento, sí. ¿Por qué? Porque el mercado es eficiente. Y esa es una palabra que ustedes tienen que tomar en cuenta. Esto es eficiencia en el mercado. Se puede demorar un día, se puede demorar un año, se puede demorar 10 años, dependiendo de la temporalidad, pero siempre va a ser eficiente. Nunca te va a dejar espacios vacíos. ¿Ok? Nunca te va a dejar espacios vacíos. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un trader, algún huequito. Esos huequitos, por ejemplo, Jordan, son, ya vas a entenderlo más adelante, pero, y son imbalances, ¿ya? Que siempre va a ir a rellenar el precio, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, hacen backtesting, ven ahí, por ejemplo, algún gap, es llamado gap, que es que es donde no hay ninguna vela, que es un espacio entre vela y vela, que se generó, por ejemplo, los fines de semana, porque el mercado hizo un gap, fue muy alcista y dejó, siempre vienen a ser tomados o tocados, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, eres un trader que está viendo en su activo en una temporalidad o en un desplazamiento buscando el desplazamiento semanal, y por ejemplo, este te da, sería el máximo de la semana, y toda la confluencia en estructura y la confluencia en técnica y fundamental te va dando motivos para entender que tú, supongamos que todo esto es una semana, ¿no? Que tú durante la semana vas a seguir bajista, lo que vas a venir a buscar es la toma de liquidez por aquí. ¿Se entiende? Porque va a comenzar el mercado a tomar liquidez interna. Esto es liquidez interna, esto es liquidez interna. Y básicamente, ¿qué significa? Que empieza, todos los que compraron aquí están siendo liquidados aquí. ¿Se dan cuenta? Todos los que compraron aquí, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que acá fueron las 6 de la mañana, 7 de la mañana apertura de Nueva York, y la gente comienza a comprar, compra, 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 y cree que el mercado va a seguir subiendo. ¿Qué hizo el mercado? Es eficiente, y a todos los compradores los sacó. ¿Se dan cuenta? Y cuando llegan las 12 o 1 de la tarde, todos los compradores son sacados.
¿Se entiende? No necesariamente va a pasar eso en un día, pero para que se entienda, ¿no? Entonces, yo les había puesto, por ejemplo, esta línea, ¿no? Que la tomen en cuenta del punto estructural y que la lleven al futuro, porque seguramente ese punto va a ser un punto importante hacia el desplazamiento. ¿Ven cómo funciona? En la mayoría de los casos, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el precio? De este máximo me genera un nuevo mínimo. ¿Qué volvemos a esperar? Que el precio va a tener su retroceso, llega a una zona de order block con FBG, zona OT, óptima de entrada, premium, en la parte más alta casi más alta de la estructura, de la fractalidad, y que te puede dejar indicios para una entrada, dependiendo del tiempo, el momento y todo lo demás, y tú ejecutas. Y esa ejecución que tú das, justamente viene, ¿no? Miren esta línea importante, que en algún momento va a reaccionar el precio de una manera fuerte, viene y lo que hace es generarte ya el real desplazamiento. Si bien es cierto, acá se demora un poquito, porque el mercado puede ser así, o sea, no va a ser las cosas que tú quieras en el momento que tú quieras. Por eso nosotros, a través de nuestro plan y a través de nuestra gestión de riesgo, tranquilamente podemos haber aprovechado un movimiento bajista aquí, pero vale, tú quieres todavía, y si estás en un horario operativo, por ejemplo, son las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, todavía me encuentro dentro de un rango operativo y veo que la estructura me está dejando una nueva posibilidad de entrada o reentrada, entro, porque lo más probable es que vaya a continuar bajando, ¿ok? Y entro y me voy. Y ahí sí que me voy con todo. Y lo dejo correr. ¿Hacia dónde? Hacia la toma de liquidez. Liquidez por aquí, liquidez por aquí, liquidez por aquí. Y voy entendiendo qué es lo que va pasando con toda esta toma de liquidez. Cuando comienza a romper fuerte, por ejemplo, acá, rompe con fuerza esta liquidez, este punto de liquidez. Miren aquí, rompe con fuerza este punto de liquidez, rompe con cuerpo este punto de liquidez, yo puedo entender todavía que lo más probable es que vaya en busca de la siguiente toma de liquidez. ¿Se entiende? Pero yo ya me monté. Y yo pude haberme montado, chicos, me pude haber montado aquí, tranquilamente, ¿ok? Me pude haber montado aquí. Me pude haber montado en este punto también. Me pude haber montado tranquilamente en este punto. Me pude haber montado aquí, ¿ok? Y estar tranquilo con mi operativa sin necesidad de tener que adivinar o tener que tener el ego de decir yo entro en lo más alto de donde me encuentro y adivino que el precio va a bajar. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo funciona el mercado entonces? En base a estructura. La estructura puede ser alcista, bajista y en consolidación. La consolidación suele ser la mayor cantidad de veces que pasa el tiempo en el precio. Pero esta estructura va a estar dentro con fractalidad. La fractalidad va a ser fractal alcista, fractal bajista, fractal alcista en formación, fractal bajista en formación. ¿Cómo sé que me encuentro en un fractal bajista en formación? Porque me sigue respetando el mínimo anterior. O, perdón, fractal alcista en formación, porque me sigue respetando el mínimo anterior. Cuando ya me rompe el punto estructural o el punto de interés en donde me hizo el último máximo, esto ya se considera un BOS, Break of Structure. Tengo una confluencia. Espero que el precio retroceda hacia una zona de interés importante o de liquidez, que puede ser un FBG, un imbalance, un liquidity void, ¿me entienden? Un order block, etcétera, etcétera, por ponerle los conceptos más básicos, y puedo ejecutar, pero no necesariamente necesito ir a lo más alto para yo poder hacer una entrada. Y no necesito ir a lo más bajo para yo poder hacer una entrada, porque aquí tranquilamente también puede haber resultado en una entrada dependiendo de cómo vaya el mercado en ese momento. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos, entonces? ¿Desde qué hora se considera un rango operativo? Por ejemplo, Nueva York empieza a las 8:30 de Nueva York.
dependiendo de dónde te encuentres tú en tu país, yo te recomiendo que tu TradingView esté en UTC menos 4. Aquí lo pueden ver, Nueva York. ¿Ok? 8:30 de la mañana, abre el horario operativo de Nueva York. ¿Y cuál es mi recomendación, por ejemplo? Ahora que vamos a ver seguramente horarios operativos. Mi recomendación es que para los pares que ustedes operan dentro del rango, por ejemplo, de Nueva York, no vayan más allá de las 12. O sea, después de las 12, no busquen entradas. Después de las 12 no busquen entrada. Busquen configuraciones de entrada eh, a partir de las 8:30 hasta las 9:30, 10 de la mañana, máximo 10:30 de Nueva York, porque después ya el mercado empieza a consolidar. Vean, hagan backtesting, sigan sus pares y vean qué es lo que sucede, sobre todo con los pares de divisa. Ya comienzan a consolidar en su mayoría a partir de las 12 de Nueva York. Entonces, si yo, por ejemplo, me encuentro aquí o aquí, dentro de mi horario operativo de las 8:30, 9:30, 10:30 de Nueva York, yo tranquilamente voy a operar, porque tengo espacio para el movimiento y el desplazamiento diario, para la expansión diaria. ¿Se entiende? Y si yo conozco a mi par, por ejemplo, esta vez la libra dólar, y entiendo que diariamente mueve entre 60, 70 pips o 100, antes movía más, ya no mueve tanto, entonces ya sé que la probabilidad de que vaya todavía a seguir bajando el precio es alta, porque todavía hay espacio, ¿no? Pero ¿qué pasa con el euro dólar, por ejemplo? El euro dólar no mueve tanto, solamente mueve en determinados momentos o puntos o gatillos de liquidez como algún tipo de noticia. Con 40, 50 pips en un euro dólar es un buen día. Y hasta con la libra dólar ahora, con 40 50 pips también es un buen día, porque a veces mueve mucho en el horario de Londres, horario de Londres que empieza a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, y ya cuando, por ejemplo, la libra dólar mueve mucho en el horario de Londres, suele no ser tan fuerte en el horario de Nueva York, ¿se entiende? Y lo mismo pasa con el euro. Entonces, por ahí vi una pregunta de qué pares, por ejemplo, si yo tengo un par que tiene que ver con el dólar y estoy en un horario operativo de Nueva York, hay mayor liquidez, o sea, hay mayor volatilidad, hay mayor movimiento, mayor volumen de compras y ventas en el mercado. Entonces es mejor operar. No voy a operar, pues, no sé, el neozelandés con el CAT, ¿me entienden? Y no tiene mucho que ver, porque el neozelandés tiene que ver con Asia. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de tu activo o de tu par, esto con el horario operativo. O sea, la libra va a mover bastante también en caso sea un movimiento fuerte o haya una buena cantidad de confluencias o noticias, etcétera, en el horario de Londres, lógicamente, porque es la libra, pero también mueve en Nueva York porque tiene el dólar y es la libra dólar. ¿Ok? Igual el euro puede mover en el horario de Londres porque Europa está en horario operativo, ¿se entiende? Porque estamos al otro lado del mundo, ¿ok? Por ahí. ¿Hay alguna razón por la que la libra dólar ya no mueve tantos pips? Sí, porque el dinero se va de un lado a otro. Es decir, antes se generaba muchísimo más volumen de compra o venta en este par, pero ya no, porque ya se está generando en otro tipo de mercado. O sea, al final, el dinero en el mercado en general, que muele miles de millones de dólares al día, eh, o se va a las criptos, o se va a los índices, o se va a los pares de divisa. Y en un día ustedes pueden ver también que van a ver que los índices se mueven con muchísima fuerza, ya sea el UC30, el Dow Jones, ¿no? El S&P 500, el Nasdaq, con mucha fuerza, con mucha volatilidad, y los pares de divisa están tranquilos. ¿Por qué? Porque los movimientos o las negociaciones se están dando en ese tipo de mercado, ¿vale? Y ojo, los que yo le comentaba, por ejemplo, para darles otro tip, por eso es importante este tipo de clases, es, si bien es cierto, nosotros buscamos configuraciones de entradas y salidas del mercado, porque entiendan que salir del mercado es cuando ustedes comienzan a ganar dinero, no solamente cuando entran. Es en ciertas horas determinadas, por ejemplo, en horario de Nueva York, no buscar
más configuraciones de compra o venta a partir hasta las 12 a las 12 del día, ¿no? Porque ya comienza a acumular. En los índices funciona de manera distinta. En los índices también hay un horario de la tarde operativa, ¿ok? Pero eso lo van a ir aprendiendo y viendo eh, a lo largo de que ustedes vayan aprendiendo, ya sea en el bootcamp o información que le vayamos dando en estas clases. Cuando hay una curiosidad, recomiendo operar el SAR, ¿no? Yo no recomiendo operar exóticos realmente. Operen en donde exista un mayor volumen de negociación, porque finalmente el spread que ustedes tienen varía dependiendo de cada broker. Pero si tú operas algún tipo de par exótico, tu spread va a ser inmenso. Entonces al final no tiene mucho sentido. ¿Ok? Y nada, chicos, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. ¿Qué tal les ha parecido esta sesión de estructura, de entender que una de las principales cosas que hay que entender aquí es que hay que ser pacientes en el mercado? No solamente porque ya yo estoy viendo que comienza a bajar, voy a vender, o está subiendo, voy a comprar. ¿Estás realmente en un tiempo adecuado para hacer una operación? ¿Estás realmente en confirmaciones? ¿Tienes confluencias para poder hacer una operación como esa? ¿Has visto si ha tomado liquidez? ¿Has visto si te ha roto algún tipo de estructura? ¿Sigues en una estructura alcista? ¿Sigues en una estructura bajista? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde puede ir el precio? ¿Dónde está la liquidez más cercana? ¿Dónde está la liquidez más cercana? Es lo que tú tienes que comenzar a ver en tus gráficos para entender qué es lo que puedes hacer. ¿Ok? ¿Cuál sería un buen broker con poco spread? Los brokers varían en el spread. En verdad, nosotros vamos a comenzar a recomendar a un broker, a un par, ya, porque ya hemos terminado tipo unas negociaciones para ver, y no solamente eso, sino que ya lo hemos probado, porque muchos de ustedes nos piden recomendaciones de brokers, y nosotros tenemos ya años en la academia y nunca hemos recomendado porque queremos estar bien seguros de, de lo que vamos a recomendar, porque al fin y al cabo es nuestro nombre, ¿no? Entonces, ya le vamos a ir comentando, porque ya tenemos un par de brokers y uno en específico que es peruano y que tiene oficinas también en México. Tenemos bastantes alumnos y personas que están en México y de hecho eso también les va a dar un poquito más de confianza. Yo lo vengo trabajando ya hace un tiempo, venimos trabajando con los chicos hace un tiempo para poder ver que realmente todo esté en un orden bueno, ya sea para retiros, ya sea para depósitos, la facilidad, la plataforma que tienen y todo lo demás, y les vamos a recomendar ya pronto, ¿ok? Si gustan más información, pueden hablarme por interno para ayudarlos con eso. Jordan dice, como dicen, el trading es 90% paciencia, 90% paciencia que viene a ser la mentalidad. ¿Ok? Pero que algún broker en el cual el análisis se haga en TradingView. Hay algunos brokers que que tú puedes conectarte a través del TradingView y ahí mismo ejecutar compras y ventas. Por ejemplo, nosotros hacemos eso en los futuros a través del Tradeway, porque operamos también el mercado de futuros y el mercado de futuros pues, es un poquito diferente al mercado de CDFs y justo esta tiene una configuración para poder operar a través del TradingView. Ok, trading es externo para todos los brokers. La paciencia es una virtud, dice Víctor, así es Juan Diego. Pero cuando postulas a prueba de fondeos te definen el broker. Sí, algunos tienen uno específico o dos y tú tienes que elegir, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que las pruebas de fondeo, vean el nuevo capítulo del podcast que hemos hecho nosotros para ustedes, en donde hablamos de las pruebas de fondeo y vean que hay algunas ventajas y desventajas que hay que tomar en cuenta, ¿ok? César me dice, Juan Diego, mañana te llamo para conversar. Perfecto, César. Aquí te espero, me puedes hablar por WhatsApp para poder coordinar el horario de la llamada, porque de hecho vamos a estar chambeando, vamos a estar trabajando. Queremos Broker Forex for Everyone, ya pronto seguramente, en algún momento. Gracias, Mari. Es Jordan, Broker 10X Capital Broker va a ser, que es el nombre de nuestro fondo de inversión. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más consultas, más preguntas, muchas gracias por conectarse.
Esta puede haber sido una clase un poquito más en donde estamos hablando un poco más de conceptos, en donde ya vemos fractales, BOS, order block y por ahí el FG, ¿qué será? Pero el tema es que ustedes entiendan y comprendan la idea de cómo se mueve o cómo son las estructuras en el mercado, qué puntos específicos tenemos que tomar en cuenta para yo poder entender que todavía me encuentro en una estructura alcista, que ya me encuentro en una estructura bajista, ¿no? Y dónde puedo tomar oportunidades en el mercado también. Espero que les haya servido muchísimo esta información. Está quedando grabada. Se las vamos a enviar apenas la tengamos en YouTube. Y nada, que tengan una excelente noche y nos estamos viendo el día de mañana para la siguiente sesión. Por ahí comenten en el chat parecido. Comenten en los grupos también, por ahí en los grupos de WhatsApp, en el grupo de Telegram. Comenten acerca de las clases que están llevando con nosotros, qué les parece, cómo lo están viendo, porque eso también nos ayuda a nosotros a poder llegar a más personas y poder compartir toda esta información. No es la última clase, todavía tenemos esta semana, así que no se preocupen chicos, que nos vemos mañana seguramente con Steven para una siguiente sesión. Que tengan una excelente noche. Cualquier persona que quiera conversar conmigo, así como César, háblenme por el WhatsApp para poder hablar con ustedes, poder darle más información acerca del bootcamp que ya vamos a empezar en pocos días, en un par de semanas aproximadamente, que estamos viendo el tema de la fecha bien específica. Y nada, encantado yo de poder conversar con ustedes, como lo estoy haciendo con muchos de ustedes. Así que nada, los espero por ahí. Espero sus comentarios también en los grupos. Que tengan una excelente noche. Bye bye, chicos.